Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda a su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación que es OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo este elemento del Albarradón de Ecatepec. Lamentablemente, la parte que ustedes están viendo arriba, que es el escudo de Castilla, se cayó durante el terremoto del 19 de septiembre del año pasado, pero desgraciadamente, aunque está resguardada esta pieza histórica de la época de la colonia, el INAH, el director de Casa de Morelos, no la ha restaurado y cada día se daña más. Exigimos al INAH que restaure esta pieza del Albarradón de Ecatepec, pero también le exigimos que deje de meter el Mexibus por la zona de monumentos históricos del Albarradón de Ecatepec, con lo cual está violando el propio INAH la Ley Federal de Monumentos Históricos. Vamos a leer a ustedes algunos pasajes de la historia tan importante, tan interesante, tan rica de nuestro municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México. Leonor Valderrama Moctezuma se casa con Diego Arias de Sotelo. Arias de Sotelo se convirtió en el segundo encomendero de Ecatepec. Llegó a la Nueva España como camarero del virrey Luis de Velasco. Fue alcalde ordinario de la Ciudad de México hacia 1560 y después se convirtió en regidor 24 de enero de 1561. Las nuevas leyes, discutidas por entonces, obligaban a entregar las encomiendas, a devolverlas, otorgadas al finalizar la conquista. Después de la segunda generación, se tenían que devolver, por lo que Ecatepec no podría ser heredada por los hijos de doña Leonor y don Diego, a pesar de haber sido otorgada por Cortés de manera perpetua, la encomienda de Ecatepec. Los hijos de doña Leonor, Fernando y Cristóbal de Sotelo Valderrama, pelearían la propiedad de la encomienda. En el año de 1542 murió Diego Alvarado Guanitzin Malguanitzin, gobernador de Tenochtitlan. Fue el último tlatoani de Ecatepec. Su tumba se encuentra en la iglesia de Santa María Tulpetlac. Mariano Mariscal nos dice sobre este personaje que tuvo una actuación muy destacada entre los de su raza, siendo sin duda alguna el personaje de mayor significación histórica entre los descendientes directos de los antiguos tlatoque de México Tenochtitlan. La nobleza indígena tenía derecho a ser sepultada dentro de los templos católicos, como fue este caso de Diego Alvarado Guanitzin Malguanitzin, último cacique de Ecatepec y primer gobernador indígena de Tenochtitlan. Ahora continuaremos con nuestra temática general del Maximato, particularmente sobre la guerra cristera en nuestro país. En el número 3693 del jueves 28 de abril de 1927, en su primera plana, Excelsior publica la siguiente nota: más adhesiones al general Calles. Pues se había vivido este atentado terrible en contra del tren que venía de Laredo, allá por Guanajuato, y muchas situaciones muy complejas para el gobierno. Entonces siempre había esa partida de lambiscones al gobierno que expresaban a Calles su adhesión a pesar de las acciones brutales como la que vimos también en otra población de Guanajuato en contra de un doctor por parte de un capitán del ejército callista.
Muchas organizaciones enviaron cartas de adhesión a Plutarco Elías Calles y de repudio al atentado en contra del tren de Guadalajara. Entre esas misivas se hallaba la que fue enviada por el Congreso de Obreros y Campesinos del estado de Veracruz, que decía estar integrado por 380 delegados. Se dirigieron al presidente llamándole camarada Calles. Le manifestaron su respaldo ante la actitud asumida por la reacción y el clero unidos, que pretenden arrebatar las conquistas sociales y económicas obtenidas por la revolución. Le notificaban la adhesión y solidaridad del proletariado veracruzano, representado por las agrupaciones de acción social, haciendo pública su protesta contra el salvaje atentado cometido por inquisidores clericales que asaltaron el tren de Guadalajara, quienes, rehuyendo la lucha contra las fuerzas del gobierno, cebáronse en indefensos pasajeros, asesinando mujeres e inocentes niños. La carta era firmada por Ricardo Treviño, presidente; Vidal Díaz Muñoz, secretario; Leopoldo Corona, secretario de Acuerdos; y Leobardo Z. Burgos, prosecretario. Eran los mensajes que le enviaban al presidente Plutarco Elías Calles. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: mensaje Chalchicomula. La Liga de Comunidades Agrarias de Chalchicomula, Puebla, envió un telegrama a Calles, brindándole un voto de confianza por su política anticlerical y por las resoluciones tomadas como consecuencia de los crímenes en el asalto al tren de Guadalajara. Lo felicitaron también por su política agrarista, ofreciéndole un contingente armado, en este caso de ser necesario. Firmaron el telegrama el presidente M.M. Guerrero y José María Fuentes. Bueno, la política agrarista de los gobiernos revolucionarios de Obregón y de Calles fue entregar la tierra solamente a los campesinos que aceptaran formar brigadas militares, siempre en defensa del gobierno, lo cual fue una traición a la revolución por parte de Obregón y de Plutarco Elías Calles. Otra nota del periódico Excelsior, en su número 3691, del martes 26 de abril de 1927, publicada en primera plana, es la siguiente: Gavilla rebelde que asaltó el tren fue escarmentada. Bueno, vino la represión, el contraataque por el ataque al tren. En las oficinas del Estado Mayor Presidencial se entregó la información de que las gavillas que descarrilaron el tren de Guadalajara se les hicieron 70 muertos, nada más 70 muertos. La gavilla encabezada por los curas Vega y Angulo, que asaltó el tren de Guadalajara, se enfrentó el sábado 3 a las 7 de la mañana a la brigada mixta, formada por el regimiento a las órdenes del general Ubaldo Garza y del 30 Batallón, a cargo del general Juan B. Izaguirre, en un combate que duró 5 horas. 5 horas de combate cerca de la hacienda La Pañuela. Se les hicieron más de 60 muertos. Se les recogieron más de 100 caballos y bastantes armas y municiones. A todos los muertos se les quitaron objetos robados a los pasajeros del tren de Guadalajara en el asalto del día 19. Por su vestimenta y cabalgadura, se estima que entre los muertos se encontraban algunos cabecillas, algunos líderes católicos. Por las fuerzas federales hubo un oficial muerto y 8 soldados. 2 grupos de dispersos cristianos huyeron rumbo al pueblo de San Francisco,
habiendo sido batidos durante todo el camino. Era la situación que se vivía. Otra nota es la siguiente. Otro ataque al tren. Frustrado asalto al tren de Ciudad Juárez. Un grupo de bandoleros clericales de los organizados por el episcopado pretendió asaltar el tren de Ciudad Juárez, pensando que era un tren de pasajeros, pero se trataba de un ferrocarril militar que llevaba a bordo al general Amarillas. En su informe al presidente de la República, el general Amarillas destacaba que el combate inició a las 8 de la mañana a 4 kilómetros al sur de la estación de Los Salas. Los asaltantes desclavaron el riel, volando completamente la máquina y el cabús en que viajaba Amarillas. En el documento se asentaba que el enemigo dejó en el campo 10 fanáticos muertos, 20 caballos ensillados, 7 armas y manchas de sangre como testimonio de que los cristianos católicos huían heridos y que de parte de ellos solo hubo un soldado muerto y el fogonero del tren por este ataque de los católicos. Otra nota es la siguiente: los combates en León, Guanajuato. El general Tranquilino Mendoza, jefe del 50 Regimiento, dio alcance a las gavillas de Fortino Sánchez y Próspero Avilés en un punto llamado Barranca de los Lobos y en otro denominado Las Culebras, todo ello en Guanajuato. Les hicieron 17 muertos, recogiéndoles 17 armas de grueso calibre, 1,344 cartuchos de 7 milímetros. 12 caballos ensillados y un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Murió el soldado Jesús Rodríguez. El general Enrique Torres del 19 Regimiento informó que el día 25 a las 8 de la mañana, con un cuerpo de 32 elementos y con 15 de la Cordada de Quila, batió nuevamente a la gavilla de Lucas Cuevas, que se apoderó de Puerto Vallarta. Esto ocurrió en la hacienda de Los Cobos, municipio de Mascota, con resultado de 17 muertos y habiendo recogido a los cristeros 51 caballos y 10 armas. Era, reiteramos, la situación terrible de la guerra cristera, cuyo principal víctima pues era la población civil, como siempre, y desde luego la feligresía católica, lanzada como fanática por la jerarquía católica a dar su sangre por esa jerarquía católica, que después llegó a acuerdos con el gobierno de Calles para seguir con sus privilegios anticonstitucionales. Pero de estos temas hablaremos en nuestra próxima sesión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación que es OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Gracias por su atención.